Bueno, nosotros la última clase, sí, si se acuerdan, habíamos visto este final del 4, sí, como a modo de conclusión más o menos de lo que el autor venía diciendo y lo que venía hablando, y termina con la palabra de Dios. Sí, y ahí vimos un poco de cada palabra, lo que quería decir, la espada de dos filos, sí, que nosotros al final tenemos que dar cuenta, sí, delante de Dios de todo lo que hacemos, y eso va a ser tanto para los cristianos, sí, que podemos ver en Primera de Corintios que nuestras obras van a pasar por fuego, aunque seremos salvos, pero también obviamente aquellos que no son cristianos, que no creyeron, sí, que no tuvieron fe en Cristo, ellos también van a ser juzgados por sus obras, ¿sí? Todo el mundo va a ser juzgado, solamente que van a haber dos tipos de juicio, ¿sí? Entonces, nosotros terminamos con esto, ¿sí? Acuérdense que venía hablando del reposo, que vimos varias exhortaciones ya hacia los destinatarios, ¿sí? De las cartas. Entonces, vamos a pasar, ¿sí? O lo que va a hacer el autor va a ser pasar, cambiar de tema, ¿sí? Y nos va a introducir y más o menos lo que nos va a hacer es profundizar en lo que ya nos había dicho. Acuérdense que un poquito más arriba nos había dicho que tenemos que considerar al apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús, ¿sí? Y ahora lo que va a hacer el autor va a ser retomar, retomar este tema de su condición o de su oficio, como habíamos visto, el oficio de sumo sacerdote, ¿sí? Y eso es lo que va a introducir al final del capítulo 4, ¿sí? A partir del 14. Y si ustedes ven bien, capítulo número 5 va a seguir con eso, capítulo número 6 lo va a seguir, capítulo número 7 va a continuar, ¿sí? Y va a ser hasta ahí, hasta el capítulo número 7, ¿sí? Cuando va a hablar del sumo sacerdote, pero a partir del 8 va a hablar de un nuevo tema, ¿sí? Así que hasta el capítulo número 7 va a estar hablando del oficio propio de Jesús como el sumo sacerdote. Entonces, vimos que el por tanto siempre tiene que ver con algo, con una idea que estaba puesta así o estaba siendo mostrada anteriormente. Y esa verdad es esta, ¿no? Que Cristo es nuestro sumo sacerdote, lo que vimos al principio del capítulo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero ir de atrás o de adelante hacia atrás. Sí, desde el final de la oración. Retengamos nuestra profesión. Acuérdense que esta palabra, profesión, ya la habíamos visto. La palabra retengamos también. Sí, acuérdense que cuando se habla de profesión tiene que ver con básicamente lo que nosotros creemos, nuestra profesión de fe, lo que nosotros creemos, profesamos, lo que nosotros decimos que creemos. ¿Sí? Que tiene que ver básicamente con que Cristo es el Hijo de Dios y que nos salva. ¿Sí? Esa sería, de forma muy sucinta, nuestra profesión. Por medio de creer en Cristo, nosotros somos salvos. Entonces dice que retengamos nuestra profesión. Sí, acuérdense siempre, el autor trata de llevarlos siempre de vuelta a Cristo, de llevarlos siempre em, apartándolos de lo que ellos hacían antes. Entonces, por eso, nuevamente, y van a ver que en todo el libro, los lleva de vuelta a retener, a no perder, ¿sí? A volver a poner los ojos en lo perfecto. Y se retengamos nuestra profesión. Y ahora nos va a decir esto, ¿sí? El sujeto, ¿sí? Principal de toda esta oración va a ser Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces va a aclarar en esta primera oración quién va a ser el núcleo de todo lo que va a venir hablando después, ¿sí? Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Si bien todo lo que va a hablar de su relación con nosotros, ¿sí?
pero lo que está hablando, lo que va a describir es circunstancias, atributos, formas que va a tener Jesús, el Hijo de Dios, que lo hacen suficiente, que lo hacen perfecto para ser mejor que el sacerdocio arónico, ¿sí? Y eso va a ser una idea que va a desarrollar después, ¿sí? Primero la desarrolla de forma general y después se va a concentrar en Jesús como del sacerdocio de Melquisedec en comparación con el arónico, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy de forma muy resumida, ¿sí? Primeramente, ¿qué es lo que nosotros vemos que es Cristo? Primero, que nosotros, teniendo, está hablando de nosotros, no lo está aclarando, pero está diciendo que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, ¿sí? Está hablándole a cristianos, ¿sí? Tenemos ahora en presente un gran sumo sacerdote, ¿sí? Un gran sumo sacerdote. Esto es como una doble ampliación, un estatus más amplio que el de sumo sacerdote, ¿sí? O sea, no está diciendo que solamente era un sumo sacerdote Jesús, sino que es un gran sumo sacerdote, por sobre todos los sacerdotes anteriores y por todos los sumos sacerdotes anteriores, ¿sí? Y que es uno que tenemos ahora, ¿no? Y fíjense lo que dice, que traspasó los cielos, ¿sí? Y acá nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Vamos a tener dos sentidos de la palabra traspasar los cielos, ¿sí? Primero, el sentido más obvio, el sentido que se da a entender ahí, ¿sí? ¿Cuál es? Es el de haber ascendido hacia los cielos y sentarse a la diestra de Dios, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto más arriba en Hebreos. Eso lo podemos ver también en básicamente casi todos los evangelios. Lo vimos en Hechos, cuando hicimos historia de la iglesia, Hechos capítulo 1, que nosotros vimos que él fue llevado, ¿sí? Lo que nosotros comúnmente llamamos como ascensión, la ascensión de Jesucristo. Acá lo que hace el autor es hablar en términos de traspasó los cielos, ¿sí? Fue un sumo sacerdote que traspasó los cielos, fue llevado hacia el cielo. Pero y acá está el otro sentido, un sentido un poquito más profundo, tiene que ver con todo el sistema del tabernáculo del Antiguo Testamento, ¿sí? Traspasó los cielos como una figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver confirmado después, ¿sí? Esta palabra traspasar también se usa otra vez, pero hablando de la carne de Cristo, ¿sí? Lo vamos a ver después igual. Y ahí lo vamos a aclarar un poco mejor. ¿Por qué les digo que tiene que ver con el tabernáculo? Acuérdense, el tabernáculo fue un lugar donde la presencia de Dios moraba, ¿sí? En un lugar de adoración y de perdón de pecados. Era el lugar donde se hacían sacrificios, ¿sí? Había distintas ofrendas, distintos holocaustos, ¿sí? Si ustedes ven el libro de Levíticos, van a ver los holocaustos, ¿sí? Que eran ofrendas ¿para qué? Para ofrendas de paz, por ejemplo, ofrendas de holocausto por los pecados, ¿sí? Y em, diversos sacrificios que se hacían, ¿sí? ¿Esto en dónde lo podemos ver? ¿Sí? Vamos a ir a Levíticos, ¿sí? Específicamente Levíticos 16. Vamos a ir a Levíticos 16. Bueno, acá nos va a dar, ¿sí? Vamos a ver un poquito el contexto. Fíjense, el título tiene que ver con el día de la expiación, ¿sí? El día de la expiación o Yom Kippur
¿sí? Era un día que, ¿qué? ¿Qué pasaba en ese día? El sacerdote, ¿sí? No podía entrar en todo tiempo en el santuario detrás del velo, ¿sí? Como dice ahí el versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Para esto nosotros tenemos que hacer una imaginación, ¿sí? Después, más tarde, vamos a ver un poco em, específicamente el tabernáculo, ¿sí? Ahí vamos a ver fotos, vamos a ver videos y todo eso. Básicamente, el tabernáculo tenía tres lugares principales, ¿sí? Un lugar afuera, un lugar en la tienda y un lugar dentro de la tienda, ¿sí? Estaba el patio de los gentiles y las mujeres, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo, ¿sí? Eran tres lugares en donde la gente se congregaba ahí para adorar, para pedir perdón de pecados, ¿sí? O simplemente también para traer las bendiciones, ¿sí? Las primicias. Eso era todo un sistema que Dios había hecho y le había dicho a Moisés, sí, iba a ser en el contexto de Moisés subiendo al monte Sinaí, ¿sí? Más allá de recibir ahí en Éxodo 20 el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, también va a recibir un montón de órdenes que va a tener con el pueblo, ¿sí? Y todo lo que ellos debían hacer, cómo ellos debían moverse, no solamente en el desierto, ¿sí? Que después iban a estar ahí 40 años, sino también en la tierra prometida. Este santuario también no solamente se tenía que transportar por el desierto, sino que después se construyó el templo. Sí, y a eso lo vamos a ver con la promesa que Dios le hace a David, sí, de que él no iba a construir un templo para él, sí, para Dios, sino que lo iba a construir su hijo, y al finalmente lo hizo Salomón. Entonces ese templo continuó, el tabernáculo continuó. Pero este es en el contexto del desierto, ¿sí? Entonces primeramente vemos que no todos podían entrar en el lugar santísimo, ¿sí? En el lugar más íntimo, por así decirlo, del tabernáculo. Y no solamente que no podía entrar cualquiera, sino que no podía entrar nadie, ¿sí? Y acá dice, no en todo tiempo. Esta fiesta, ¿sí? O este día, ¿sí? De la expiación se hacía una vez por año, ¿sí? Una vez por año se hacía esto, ¿sí? Y si vemos un poquito por acá, vamos a ver todo lo que esto implicaba, ¿sí? No era solamente que la persona podía, el sumo sacerdote podía entrar, ¿sí? Fíjense acá al final, el versículo 34 que nos dice que se hacía expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, ¿sí? Fíjense, todos estos versículos mencionan las características que debía hacer el sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo una vez por año y así hacer una ofrenda, un holocausto por los pecados de él mismo y de todo el pueblo. Sí, entonces cuando nosotros escuchemos esto, cuando nosotros leemos Levíticos, por ejemplo, no podemos quedarnos solamente en Levíticos, ¿sí? Normalmente leemos esto y vemos cosas aburridas, ¿no? Vemos em, cosas que tienen que ver con sanitarias y leyes para nuestro día a día, o bueno, para el día a día de los judíos. Pero en realidad cuando se habla sobre todo el tabernáculo, se está hablando de lo que Cristo va a hacer de forma perfecta en el Nuevo Testamento. Sí, que eso va a ser obviamente todo el propósito, y eso se los dije varias veces, todo el propósito de la carta, ¿sí? Todo tiene que ver con que Cristo es la perfección de todo el Antiguo Testamento, ¿sí?
acá va a haber un montón de referencias que Cristo va a cumplir. ¿Sí? Si ustedes leen bien toda esta porción de Levíticos 16, van a ver que hay un montón de cosas que tienen que ver necesariamente y que va a ser un cumplimiento de Cristo. ¿Sí? No de forma literal, pero sí como esto, como una sombra, y Cristo como la imagen perfecta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a decir de Cristo después? Que Él no solamente entró en una vez al año, ¿sí? Sino que Él lo hizo una vez y para siempre. Y fíjense, cómo Aarón tenía que entrar, ¿sí? Fue el primer sumo sacerdote y fue elegido por Dios, ¿sí? Pero fue elegido por Dios por medio de Moisés. Sí, después vamos a ver eso, que Dios lo que hace, o lo que va a decir la carta a los hebreos, es que Dios lo va a elegir directamente a Jesús. Por eso va a ser una de las características de por qué Jesús es superior a Aarón en su sacerdocio. Porque Aarón fue llamado por medio de Moisés, ¿sí? Pero Cristo fue llamado directamente por Dios, por el Padre. ¿Sí? Igual lo va a mencionar después. Fíjense, con esto puede entrar Aarón. Aarón no podía entrar si no hacía un sacrificio antes de entrar, ¿sí? No se podía entrar sin sacrificio. Por eso vemos que Cristo entró al lugar santísimo, por así decirlo, a la presencia de Dios y se sentó a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque primero había hecho su sacrificio, ¿sí? Su expiación había sido completa, por lo tanto él pudo entrar al santuario, ¿sí? De la misma manera que Aarón tenía que hacer un sacrificio, Jesús hizo un sacrificio y se sacrificó a sí mismo. ¿Sí? También hay una cosa muy interesante que tiene que ver con sentarse, ¿sí? Que el tabernáculo no tenía asientos, ¿sí? Por lo tanto es muy significativo que diga que él se sentó a la diestra de Dios, porque eso quiere decir que la obra estaba completada. ¿Sí? El tabernáculo no podía tener asientos porque en ningún momento se cortaba el incienso, el hacer los panes, em, en hacer los sacrificios. El tabernáculo estaba constantemente, día y noche, siendo ministrado, por así decirlo. Había gente perpetuamente ahí, pero con Cristo todo eso se corta y Él se sienta finalmente porque Él completa el tabernáculo, lo completa Cristo. ¿Sí? Esa es nada más una observación, pero es muy importante para que ustedes vean lo significativo y el valor que nos da el tabernáculo para comprender quién es Jesús y para conocer verdaderamente quién es Jesús. Fíjense, entra con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, ¿sí? Con dos. Expiación tiene que ver con aplacar la ira de Dios, ¿sí? Eso se los había mencionado. Y holocausto tiene que ver con matar o degollar a un animal, ¿sí? Y normalmente estos animales, ¿sí? Que eran para la expiación o para el holocausto, para el perdón de pecados, se les imponía las manos, ¿sí? ¿Por qué se les hacía eso? Porque la persona debía ver al animal, tocar al animal, ¿sí? Identificarse con el animal que iba a ser muerto, ¿sí? ¿Por qué era esto? Porque nosotros, y lo que nos está mostrando el autor de Hebreos es lo malo del pecado, la gravedad del pecado. Que no era el animal, que era perfecto, que no tenía ningún defecto, que no había hecho ningún mal el que tenía que morir, sino que era la misma persona la cual tenía que morir de esa forma. Entonces, había dos, ¿sí? Dos animales que tenían que ser muertos. Miren acá que dice que se vestirá la túnica santa de lino, ¿sí? Tenían una vestidura, los sumos sacerdotes, específica, ¿sí? Tenían una vestidura específica, no podían ir de cualquier manera delante de Dios, ¿no? Obviamente eso nos está mostrando a nosotros que tampoco nosotros podemos entrar de cualquier manera a la presencia de Dios. Nosotros solamente entramos a la presencia de Dios si tenemos las vestiduras correctas, ¿no? Y eso también puede ser una referencia
Adán y Eva. Acuérdense que cuando ellos pecaron se pusieron hojas, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios? Mató a un animal y les dio las vestiduras de ese animal. Y la Biblia dice que Dios fue el que los vistió. ¿Sí? De la misma manera, nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras de justicia. ¿Por qué? Porque como dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. ¿Sí? Nuestras obras de justicia no sirven para nada. Nosotros tenemos que vestirnos con la justicia de Cristo. Entonces, fíjense, tenía toda una vestidura especial y era muy específico, ¿no? Porque Cristo, o lo que Dios nos demanda en Cristo, no es solamente una parte de nuestra vida. Sí, es todo, absolutamente. Todos los detalles de nuestra vida son importantes para Dios. Fíjense, y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto, lo repite de vuelta, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Que eso va a ser lo distinto con Cristo, que Cristo no va a hacer el sacrificio por sí mismo, lo va a hacer por el pueblo, ¿sí? No va a ser el sacrificio Cristo por sí mismo, porque Cristo no tenía pecado, y eso es lo que mencionó antes, ¿sí? Que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Por lo tanto, Él no tuvo que hacer esta parte, porque Él es perfecto. Sí lo tuvo que hacer por toda su casa. Casa, sí, es una palabra que nosotros vimos antes. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablamos de Moisés y de su relación em, con Cristo, ¿sí? ¿Por qué Cristo es superior a Moisés? Porque Moisés era el siervo de la casa, pero Cristo es el hijo, ¿sí? Y nosotros ahora somos su casa, por lo tanto, sí Cristo hizo el sacrificio por su casa, o sea, nosotros, su templo. Y fíjense, va a haber dos machos cabríos y por suerte, ¿sí? Uno va a ser por Jehová y otro por Azazel. Azazel tiene que ver con, muchas veces se lo denomina como Satanás, ¿sí? O un espíritu del desierto. Acá no hay mucha información, pero lo que ustedes tienen que saber era que uno de esos animales, ¿sí? Era sacrificado por Jehová, ¿sí? En el templo, en el tabernáculo, y otro era echado en el desierto, afuera, ¿sí? Entonces hacían de alguna manera estaban involucrados dos animales, uno dentro del tabernáculo y otro fuera del tabernáculo y fuera de la presencia de Dios y del pueblo de Dios. Sí, por supuesto, muchos comentaristas dicen, y la verdad que estoy bastante de acuerdo, que es que por Azazel, va a ser representado en Cristo cuando Cristo es llevado fuera al monte Gólgota para ser sacrificado. ¿Sí? Había uno de los carneros, uno de los machos cabríos que era expulsado, ¿sí? Así que Cristo de alguna manera fue estos dos sacrificios, ¿sí? El que fue echado fuera del campamento, y eso también lo aclara la escritura, que fue echado fuera del campamento, fuera de la presencia del pueblo de Dios, y también que fue hecho un sacrificio por nosotros, por Dios, ¿sí? En Isaías 53. Entonces, un macho cabrío, ¿sí? Iba a ser enviado al desierto. Fíjense, después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático. Fíjense, molido. No era solamente un perfume, era un perfume molido. Y si ustedes ven todas las ofrendas que se hacían, sobre todo con los inciensos, con el aroma, con el perfume, la mayoría eran ofrendas que eran molidas. Sí, obviamente, ¿en representación de qué? De lo que le iba a pasar a Jesús. Él tenía que ser molido, tenía que ser em, sacrificado, tenía que ser torturado, tenía que ser, de alguna manera, ese
perfume molido, ¿sí? Y fíjense que lo llevará detrás del velo. Y ahí habla un poco del fuego, habla de la sangre del becerro, cómo se rocía, ¿sí? Y acuérdense, cuando nosotros hablamos de Cristo y de su sacrificio, Él hoy no solamente nos rocía, como en el antiguo pacto, ¿sí? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es perfecto. Lo que hace su sangre no es solamente rociarnos, es limpiarnos, ¿sí? Como dice Primera de Pedro, que su sangre no nos cubre de todos los pecados. Dice que nos limpia de todos nuestros pecados, de nuestra maldad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, si ustedes ven un arca, ¿sí? Dentro del lugar santísimo había un arca. Esa arca estaba, había tres cosas, ¿sí? Las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. ¿Sí? Había tres cosas dentro de ese arca en el lugar santísimo del cual el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, ¿sí? Y arriba de la tapa, ¿sí? Que contenía esas tres cosas, había querubines que estaban mirando hacia adentro. ¿Y qué pasaba con este sacrificio? La sangre tenía que ser esparcida por arriba de esa tapa del arca, ¿sí? Esa tapa del arca era hecha de oro, ¿sí? Y también de madera. Y nosotros vamos a ver que hay distintos tipos de metales dentro del tabernáculo, ¿sí? Todos van a representar algo de Cristo. En este caso, para spoilearles un poco, el oro tiene que ver con la deidad de Cristo y la madera, siempre que se habla de una madera, tiene que ver con la humanidad de Cristo, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver un poco después. Fíjense que lo que le pasaba al macho, se degollará. Hay un macho que se degollaba y se llevaba la sangre dentro en el lugar santísimo. Sí, la sangre tenía que ser usada para poder entrar al lugar santísimo, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Cómo nosotros entramos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ¿sí? Que eso es lo que va a decir después, ¿sí? Nuestro versículo. Entramos confiadamente, ¿por qué? Porque nosotros llevamos la sangre de ese macho cabrío, la sangre de ese cordero perfecto que es Cristo, y podemos entrar dentro de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la sangre y la podemos llevar de alguna manera. Acuérdense, esto todo es lenguaje figurativo, ¿sí? No es que literalmente nosotros tenemos sangre de alguna manera, sí, es una representación de lo que pasa en nosotros. Cuando nosotros creemos la sangre de Cristo de alguna manera la tenemos y podemos entrar delante, ¿sí? Y fíjense lo que hace esa sangre, purifica el santuario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos impurezas, rebeliones y tenemos pecados. Sí, la sangre esa no es simplemente porque sí, no es que Dios quiera hacer un espectáculo sangriento, no es que quiere mostrar simplemente sangre o em, hacer un show. Lo que quiere hacer Dios es mostrar que todo eso malo, todas esas impurezas, esas rebeliones, esos pecados, esa iniquidad, tiene un costo. Sí, en el Nuevo Testamento el costo es Cristo. ¿Sí? Uy, se me trabaron. Puede ser que se me haya ido un momento. Si se corta un poquito. Sí, sí, se me quedaron recién todos petrificados. Ahí creo que está mejor, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, todos estos pecados tienen una consecuencia. Sí, y en el Antiguo Testamento esas consecuencias eran la muerte de animales. Pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que el Hijo de Dios es el que se sacrifica por nuestras impurezas y por medio de ese sacrificio nos purifica. ¿Sí? Nos hace perfectos. Un templo en donde el Espíritu Santo puede morar. Y acá vemos cómo era em, todo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? El sumo sacerdote para entrar.
¿sí? Limpiarse, lavarse con agua, obviamente después eso vamos a ver que tiene que ver con el Espíritu Santo. Tenían que quemar por completo todo, ¿sí? Por eso Jesús dio toda su sangre. ¿Por qué? Porque todo el sacrificio tenía que ser utilizado, ¿sí? Y tenía que ser quemado. Fíjense, su carne y su estiércol. Todo, absolutamente todo ese becerro tenía que ser quemado, ¿sí? Tenía que ser utilizado todo. Fíjense, por estatuto perpetuo, ¿sí? ¿Por qué perpetuo? Porque si bien Cristo lo cumplió, en su cuerpo Cristo cumple todo esto. Por eso el estatuto sigue vigente, ¿sí? Pero ya no de esta misma manera, sino con el sacrificio perfecto de Cristo. Y fíjense, porque en este día hará expiación por vosotros, o sea, nosotros, y esto con respecto a Cristo aplica a todos los cristianos, y seremos limpios de todos nuestros pecados delante de Jehová. Sí, por eso Jesús dice, ¿no? Que esta es la sangre del nuevo pacto, y eso nos limpia de todos nuestros pecados. Sí, no solamente nos limpia de todos nuestros pecados, nuestro problema es que sin esos pecados no podemos estar delante de Jehová con esos pecados, ¿sí? Pero nosotros podemos estar delante de Jehová porque esos pecados son limpios. Y se hacía una vez al año por todos los pecados de Israel, ¿sí? Pero en Cristo se hace una vez por todos los pecados de los que creen, ¿sí? Y esto es muy clave porque esa expiación no puede ser efectiva si nosotros no creemos. Si nosotros no somos cristianos, si nosotros no ponemos nuestra fe, no depositamos nuestra fe en Cristo, entonces ese sacrificio no puede ser efectivo, ¿sí? Y acá podemos hablar de distintas cosas, ¿sí? Obviamente hay, como todo, hay posturas, ¿sí? Hay dos posturas con respecto a la expiación, ¿sí? Particularmente, que se llama expiación limitada o ilimitada, ¿sí? Eso se los dio solamente para que ustedes sepan que hay muchos que dicen que la expiación es limitada y otros que dicen que la expiación es limitada. Yo no me voy a meter en ese debate, solamente se lo digo para que ustedes lo conozcan, pero sí les tengo que decir que esa expiación no es efectiva si nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque si todos los pecados de todo el mundo fuesen perdonados, entonces todos serían perdonados, sin necesidad de creer. ¿Se entiende? El sacrificio este es una vez al año por todos los pecados. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo es una vez por todas, que nos va a decir después, por todos los pecados de sus hijos. ¿Sí? Eso va a ser la diferencia. No puede ser por todo el mundo, sí que sean efectivamente expiados. Porque si no, Dios tendría que perdonar a todo el mundo sin necesidad de fe o de arrepentimiento. Por lo tanto, no nos sirve la fe en ese caso. Porque todos somos perdonados, porque Jesús ya murió. Ya está, el sacrificio ya se hizo. Y cuando el sacrificio se hacía, ya todos los pecados eran perdonados. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que esa expiación, si bien puede aplicarse a todo el mundo, solamente es efectiva para los hijos, para aquellos que creen. Eso con respecto a Levíticos 16, ¿sí? Y todo eso implica traspasar los cielos. Cristo hizo todo lo que dice de alguna manera, ¿sí? De una forma figurativa, Cristo hizo todo lo que pasó en Levíticos 16 para entrar y hacer ese sacrificio, no solamente una vez por año, sino perpetuamente. ¿Sí? Fíjense, todo lo que contiene la palabra traspasó los cielos, que nosotros no nos damos cuenta. ¿Sí? Solamente con, bueno, tres palabras acá en nuestra Biblia. Y eso con traspasó los cielos. Me detuve bastante en este primer versículo, sí, ya tenemos como 40 minutos,
¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta para el resto, ¿sí? Hasta el capítulo 7 y siguiendo también, vamos no a volver, pero sí vamos a tener que tener esto en cuenta, esto en mente, ¿sí? Versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Hablando ya de Cristo, fíjense una de las cosas que tenía que hacer el sumo sacerdote, tenía que compadecerse, ¿sí? Antiguamente había, con el sacerdocio arónico, se traspasaba de hijo, de padre a hijo, ¿sí? Cuando moría el padre, lo sucedía, el sucesor era el hijo, ¿sí? Pero después, ya cuando vemos, por ejemplo, en tiempos de Jesús, vemos sumos sacerdotes que, si bien eran de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían ser sacerdotes y que podían estar en el templo, ¿sí? Em, ya muchas veces se elegía el sumo sacerdote por su perfección, ¿sí? Por su compadecencia acerca del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era aquel que estaba en medio, o era el puente entre el pueblo y Dios, ¿sí? A diferencia del profeta, que el profeta estaba primero entre Dios y el pueblo, ¿sí? No sé si ustedes captan la imagen. Cuando nosotros hablamos del sumo sacerdote, el sumo sacerdote estaba a favor del pueblo, hablando y haciendo el sacrificio para estar bien delante de Dios. Pero el profeta estaba delante de Dios para mandarle el mensaje que Dios quería al pueblo. Sí, es como dos direcciones del canal de comunicación, por así decirlo. Sí, el sumo sacerdote estaba como mediador. Sí, por eso Cristo va a ser el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, Jesucristo hecho carne. Entonces, fíjense lo que hace Cristo, ¿sí? Que se compadece, acá lo dice en negativo, ¿sí? Pero quiere decir que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, ¿sí? Cristo fue tentado en todo. Y esto va a ser muy importante porque el sacrificio de Cristo no es un mero sacrificio al aire, ¿sí? No va a ser una simple transacción, ¿sí? Como, bueno, yo le debo a Dios o le debo a Satanás de acuerdo a la época de la historia en la que ustedes se vean, acerca de para qué sirve el sacrificio de Cristo, van a encontrar diversas interpretaciones, ¿sí? Pero independientemente de la interpretación que ustedes tengan, em, este sacrificio no fue simplemente un acting, ¿sí? Por ejemplo, los musulmanes, si ustedes leen el Corán, van a ver que Cristo no fue el que fue a la cruz, sino que fue Judas, ¿sí? Según el Corán. Yo no sé si ustedes tienen o conocen algo de teología musulmana, ¿sí? Pero ellos creen en Jesús, ¿sí? Creen en Jesús como un profeta y como Isa, le llaman ellos. Pero ellos dicen que lo que pasó en la cruz fue que Judas en realidad fue a la cruz y que Jesús se bajó de alguna manera o que no estuvo en la cruz. Entonces, es muy importante esto, que sea tentado en todo primero y después según nuestra semejanza. Y esto obviamente contestando a las herejías de los primeros siglos, que eso es lo que nosotros habíamos visto ya. ¿Sí? De las herejías que qué es lo que decían, que Cristo era solamente una apariencia, ¿sí? Que la carne es mala, por lo tanto, Dios no puede tener carne, ¿sí? Eso lo vimos bastante cuando vimos las herejías, sobre todo las herejías cristológicas, ¿sí? Esto está convirtiendo directamente una herejía cristológica. ¿Cuál? La de que Jesús no era un verdadero hombre. Entonces esa parte es muy, muy, pero muy importante, ¿sí? Y acá viene la distinción con respecto a Aarón. Aarón sí tuvo pecado. Aarón sí pecó.
Sí, eso lo vemos muchas veces. Y no solamente que pecó, se mandó unas muy, pero muy grandes. Sí, para nombrar alguna, cuando Moisés baja del Sinaí, es Moisés el que baja y ve, y Aarón es el que hace el becerro de oro. ¿Sí? No es el pueblo el que hace el becerro de oro, es Aarón el que lo hace. No solamente Aarón es el que hace el becerro de oro, sino que después le mienta a Moisés y le dice, bueno, yo tiré todo el oro que me dieron y salió esto, un becerro, ¿no? Si ustedes leen bien toda esa historia, es bastante terrible los pecados que cometió. Sí, y después, bueno, murmurando contra Moisés, con Sara, ¿sí? Entonces vemos que Aarón sí tenía pecado. En cambio, Cristo es perfecto, no tuvo pecado. Fue tentado en todo, siendo hombre, ¿sí? Pero fue sin pecado. Y eso lo hace merecedor de mayor gloria que el sacerdocio arónico. Y eso es lo que la idea que subyace, que está debajo de lo que quiere decir el autor de Hebreos. Si este Cristo es mejor, ¿por qué? Porque él fue sin pecado, él no tenía que hacer una ofrenda por sí mismo, como lo hacía Aarón, que es lo que vimos en Levítico 16, sino que su sacrificio era por el pueblo. Por lo tanto, sí, acá el pues está como en segunda instancia, ¿sí? Después de una coma, pero esto lo ponemos para mayor facilidad visual, ¿sí? Para que nosotros lo entendamos más fácil, es como un por lo tanto, como tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo y sin pecado, y que fue según nuestra semejanza, por lo tanto, acerquémonos, ¿sí? Acerquémonos. ¿A dónde? Al trono de la gracia, ¿sí? Ejemplificado por qué? Por los cielos, ¿sí? Y ejemplificado cómo? Por la presencia, el lugar santísimo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces hay tres figuras. Traspasó los cielos, el trono de la gracia, ¿y a qué se está refiriendo el de traspasó los cielos? A la presencia misma de Dios, el lugar santísimo, ¿sí? Entonces dice, acerquémonos, por causa de todo eso, acerquémonos confiadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes nadie podía entrar. Fíjense el cambio de paradigma y ustedes y nosotros no nos damos cuenta del impacto que causa esto en el público que lo estaba escuchando, ¿sí? Porque para ellos el lugar santísimo, para uno de la tribu de Judá, de Benjamín, de Rubén, no tenía sentido esto. Es algo impensado, es algo imposible, es algo que no es concebible para uno que no era ni siquiera de la tribu de Leví, aunque los de Leví podían entrar, pero no al lugar santísimo. ¿Sí? Era algo imposible, era algo que, em, sí, era imposible. ¿Sí? En cambio, con Cristo como el gran sumo sacerdote, entonces esto es no solamente posible, sino que lo podemos hacer con toda la convicción de que estamos haciendo las cosas bien, ¿sí? De que no va a haber ninguna represalia por parte de Dios, que Dios no nos va a matar, ¿sí? Que ya no es como en otros tiempos. Podemos alcanzar esa misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Tiene que ver esto muy relacionado con cuando estamos siendo tentados o cuando tenemos pecado, ¿sí? Ahí nos podemos situar cuando se habla del oportuno socorro, que nosotros podemos entrar confiadamente. Y fíjense que si hablamos en términos paulinos, ¿sí? En los términos que habla normalmente Pablo, ¿qué es lo que él siempre menciona? Que nosotros estamos en Cristo, ¿no?
En Cristo, en Cristo, en Cristo. Es una palabra que Pablo siempre utiliza, ¿sí? Y si nosotros unimos, ¿sí?, estas dos ideas de Cristo siendo el que traspasó los cielos y que entra en el lugar santísimo y que se siente en el lugar santísimo, y nosotros unimos que nosotros estamos injertos, nosotros estamos en Cristo, entonces ahí todo cuadra. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entra al lugar santísimo, a la presencia de Dios, nosotros no entramos solos, entramos en Él. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. Todo el cuerpo, Cristo con el cuerpo, entra directamente en la presencia de Dios. Por eso nosotros podemos entrar confiadamente, porque estamos en Cristo. Esa va a ser la lógica, teniendo en cuenta toda la Biblia, sí, teniendo en cuenta sobre todo el Nuevo Testamento y específicamente las cartas Paulinas, de por qué nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote y porque nosotros estamos en el sumo sacerdote, en Cristo, ¿sí? Y esto es una revelación tremenda, ¿sí? Y esto es lo que nos debe a nosotros como cristianos decir, darle gracias a Dios de que no nos deja solos, ¿sí? De que nosotros podemos entrar juntamente con Él, de que nosotros nos sentamos juntamente con Cristo. Entonces, nosotros podemos acercarnos a este trono de la gracia. Sí, al lugar santísimo, cosa que en el Antiguo Testamento no pasaba, en el Antiguo Pacto no pasaba. Era algo imposible e impensado, pero nosotros podemos entrar. Capítulo 5, ¿sí? Dice por qué. Y este por qué está hablando acerca de acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué? Sí, acaba de desarrollar en los términos que va a querer el autor el por qué nosotros podemos entrar. Y ahí les marqué unas palabras, ¿sí? Unas ideas que son iguales o parecidas. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. Fíjense, ¿por qué Cristo no podía ser solamente venir como Dios y salvarnos a todos? No, tenía que ser como hombre, tomado de entre los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Para ser constituido a favor de los hombres. ¿Sí? Primera característica de Cristo y su sacerdocio, que era hombre, porque fue tomado, tenía que ser tomado de los hombres y tenía que ser tomado de Dios. ¿Sí? Por eso dice en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para poder compadecerse de los hombres, ¿sí? Compadecerse en español, padecer con, ¿sí? Padecer con el otro, por ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para presentar ofrendas y sacrificios, ¿sí? Por eso tenía que ser hombre, para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Para qué otra cosa? Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, ¿sí? Si nosotros vemos Levíticos, ¿sí? Ahí lo van a tener. Levíticos 9:7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos. La reconciliación, ¿sí? La reconciliación entre el pueblo y Dios. ¿Por medio de qué? De Aarón. Lo mismo que Cristo. Cristo hace la reconciliación entre nosotros, sus hijos, su pueblo, y Dios. Sí, Aarón tenía que hacer eso. Aarón tenía que ser el reconciliador entre Dios y los hombres en el antiguo pacto. Por eso tiene que venir Cristo para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, ¿sí? Por nosotros, por nuestros pecados. Y fíjense, que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y acá no está hablando de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos el versículo 3 y por causa de ella debe ofrecer por
los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Sí? Está hablando de los pecados y hacer causa, de hacer ofrenda por causa de sus propios pecados, por lo tanto no está hablando de Cristo en esta parte, ¿sí? En estos dos versículos. Está hablando de cómo ve el autor de Hebreos el sacerdocio, ¿sí? Entonces, el sacerdote tenía que presentar ofrenda y sacrificio por los pecados, específicamente por los pecados, ¿sí? Y tenía que presentar esas ofrendas, ¿por qué? Para que se muestre paciente con los ignorantes. Y acuérdense que todas las personas que tenían el oficio del tabernáculo o del templo en el Nuevo Testamento, como escribas y fariseos en épocas de Jesús, tenían que ser las personas que más conocimiento de Dios tenían, ¿sí? Los más cultos. Por ejemplo, como Pablo, ¿no? O como cualquier rabí, cualquier maestro, tenían que ser em, inteligentes, tenían que ser prestos para enseñar, ¿sí? Para ayudar a los ignorantes y a los extraviados, ¿sí? Enseñanza. Y acá dice que esos sacerdotes, esos sumos sacerdotes, tenían debilidad y tenían pecado. Debilidad y pecado, ¿sí? Por eso Aarón tenía que hacer sacrificio por sí mismo, como dice ahí en Levíticos 9:7, ¿sí? Porque él era pecador. Él necesitaba de una ofrenda, incluso el sumo sacerdote necesitaba de una ofrenda antes de entrar al lugar santísimo, que es lo que vimos en Levítico 16. Y ahora utiliza otro argumento, ¿sí? Habla acerca de la honra. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Tenía que ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue llamado por Dios. Éxodo 28, 39, también está. 28 y 39. Fíjense acá qué es lo que dice. Acá en Éxodo nosotros vemos todo lo que tenía que tener el templo, ¿sí? El tabernáculo. Fíjense a partir del 26, lo que tenía que tener el tabernáculo, ¿sí? Ahí hay un montón de especificaciones. Había un altar de bronce que estaba fuera del lugar santo y santísimo, el atrio del tabernáculo, el aceite de las lámparas, ¿sí? Fíjense, acá está olivas machucadas, es lo que vimos nosotros antes. Cristo es esa oliva, ¿sí? También él sufrió en el Getsemaní, ¿sí? Hay un montón ahí de comparaciones. Los sacerdotes no podían entrar de cualquier manera, eso es lo que nosotros ya habíamos visto. Y ahí la consagración de Aarón y sus hijos. Sí, ellos fueron elegidos por Dios. Fue Dios el que eligió. Sí, no fue cualquiera. Tenían que hacer un sacrificio, ¿sí? Sin defecto, panes sin levadura, ¿sí? Sin pecado, tiene que ver con esto. Amasadas con aceite, sin levadura, todos sin levadura. Y fíjense que acá es cuando em, es llamado Aarón para ser o oficiar como sumo sacerdote, elegido por Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahí en Éxodo, ¿sí? Entonces, fíjense lo que habla, lo que va siguiendo, cuál va a ser la lógica de del autor. Va a citar algo que ya vimos en los primeros capítulos, ¿sí? Del Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, y va a aparecer un nuevo personaje, que va a ser Melquisedec, ¿sí? Pero primero fijémonos lo que dice acá arriba, ¿sí? Que Cristo no se glorificó a sí mismo, ¿sí? Cristo no se glorificó a sí mismo, es más, él se humilló, ¿sí? Como vemos en Filipenses capítulo 2. No se glorificó a sí mismo, sino que se humilló. Y eso lo hizo voluntariamente, eso es lo que vemos en Filipenses capítulo 2. Y obviamente lo vemos a lo largo de todos los evangelios, ¿sí? Lo que hizo Cristo es, como hizo en Juan, mi pan es glorificar a mi Padre.
que está en los cielos. ¿Sí? La voluntad de Cristo siempre fue glorificar al Padre, nunca glorificarse a sí mismo, pero al final de su vida, si nosotros vemos lo que llamamos como la oración sacerdotal, ¿sí? En Juan capítulo 17, vemos que en los primeros versículos dice que ha llegado la hora de que me glorifiques, así como yo te he glorificado. ¿Sí? Así que Cristo, su sacrificio, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión es parte de la obra es la parte de la obra de glorificación de Dios a Cristo, ¿sí? Cristo fue completamente glorificado con toda la obra expiatoria, tanto con su sacrificio como con su ascensión, ¿sí? Y esto es muy importante porque muchas veces no tenemos en cuenta qué es lo más importante de la obra de Cristo, ¿sí? La obra de Cristo más importante es Él muriendo y siendo como un sacrificio delante de Dios y ascendiendo finalmente como fin de ese sacrificio por todos nosotros. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. No se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino que Él fue engendrado. Sí, obviamente acá, cuando hablamos de engendrado, eso ya lo vimos, que no tiene que ver con que Él nació, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros llamamos como engendramiento eterno, ¿sí? Que Él es su Hijo perpetuamente. Aunque eso es cristología bastante avanzada, ¿sí? Pero para que ustedes lo sepan. Sí, esto es Salmos capítulo 2, donde se menciona por primera vez en Salmos de manera explícita a Cristo, ya en el Salmo número 2. Pero acá en el versículo 6 nos manda a Salmos 110. Sí, ahí lo vamos a leer. Fíjense el título, Jehová da dominio al rey. Sí, esto normalmente, ¿qué era? Era una oración que se hacía cuando asumía un rey. ¿Sí? Cuando un rey ascendía al poder, se cantaban varios salmos, y este era uno de los salmos que se cantaba. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi esta hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto también lo va a mencionar Hebreos, ¿sí? Hebreos capítulo 1, capítulo 8 y capítulo 10, ¿sí? Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Todo este versículo originalmente estaba dedicado a los reyes, ¿sí? Estaba dedicado a los reyes. Pero acá, ¿qué es lo que pasaba? Se habla de un Melquisedec. Y este Melquisedec, sí, después lo vamos a ver bien, pero para que ustedes lo sepan, va a ser uno que Abraham le va a dar los diezmos, sí, que según lo que dice Hebreos después, a partir del capítulo 7, que no va a tener descendencia, que es como que va a salir de la nada, y que va a ser Cristo, no de cualquier orden, ¿sí? Sino de la orden de Melquisedec. Y esto es lo que va a hacer el autor. Va a decir que Cristo es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿sí? Y esto va a aparecer acá en el capítulo 7, ¿sí? Esto lo va a extender, ¿sí? Va a argumentar de por qué Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Y dice, Cristo en los días de su carne, o sea, en los días que Él estuvo caminando entre nosotros, ¿sí? En la tierra, ofreciendo ruegas y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Muy importante. Cuando nosotros vemos a Cristo,
vemos en sus últimos días, acá tienen las citas, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, que él fue al Getsemaní, ¿sí? Al monte de los olivos. ¿Y él qué es lo que hizo? Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Y él fue oído, pero no fue oído para librarlo de esa muerte, sino para su resurrección. ¿Sí? Que esto es distinto y completamente contrario a la actitud de Aarón. ¿Sí? Aarón, si bien fue elegido por Dios, él no era capaz de ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, porque no resucitó, no lo libró Dios de la muerte, de la manera contraria a la que tuvo Cristo, que Cristo sí fue librado de la muerte en su resurrección al tercer día. Sí, por lo tanto, es otra muestra de que Cristo es superior a Aarón. ¿Sí? Y fíjense, ¿cuál era el distintivo de Cristo con respecto a Aarón? Su temor reverente. Cuando Aarón se queja, ¿sí? Cuando murmura contra Moisés, dice, bueno, no puede hablar Dios por otra persona que no sea Moisés. Él no tenía temor de Dios, no tenía temor reverente. ¿Sí? Estas en el griego sí es la misma palabra, es un solo concepto. ¿Sí? El temor reverente. No son dos palabras distintas, es una sola, es directamente a causa de su temor, de su respeto. Por lo tanto, Jesús es superior a Aarón. Y aunque era hijo, ¿sí? Como dijo al principio, Jesús, hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que Cristo tenía que ser obediente a lo largo de toda su vida. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo y nuestra salvación por medio de la obra de Cristo, no podemos solamente ver la cruz. Si Cristo pecaba, aunque sea una sola vez, Él ya no podría ser nuestro gran sumo sacerdote, porque Él hubiese caído. ¿Sí? Por lo tanto, no era efectivo su sacrificio. Él tenía que ser perfecto, tenía que cumplir una obediencia perfecta, tanto en obras, como en palabras, como en acciones, como en pensamientos, como en intenciones, ¿sí? No podía tener ni una sola desviación de la perfección, porque si no, no podía, miren, tenía que ser perfeccionado. ¿Por qué? ¿Porque no era perfecto? No, porque esa obediencia era lo que lo iba a hacer perfecto para ser el Cordero perfecto. ¿Sí? Como los corderos tenían que ser perfectos, así Cristo tuvo que aprender obediencia para ser perfecto, para hacer el sacrificio agradable y perfecto delante de Dios. ¿Sí? Esa es la lógica que va a usar el autor, el tema de aprender. Pero esto no quiere decir que Cristo o no era perfecto o no era obediente, ¿sí? Sino simplemente que a medida que fue avanzando en su vida, él fue obediente siempre y que era perfecto, pero ese sacrificio no pudo ser perfecto hasta que su vida terminara. Por eso, estas dos palabras que a veces mucha gente confunde, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, si tuvo que aprender obediencia, quiere decir que no era obediente, sino que lo tuvo que aprender. Sí, y acá con esto quiere decir que él pecaba, por lo tanto tuvo que ser perfeccionado. ¿Sí? Y dice, porque hizo estas dos cosas, vino a ser autor. Esta palabra se va a usar después en Hebreos 12, autor y consumador de nuestra fe, autor de eterna salvación. Nuestra salvación tiene un autor y es Cristo. ¿Sí? Nosotros no hacemos nada en nuestra salvación. ¿Sí? Es más, hay una frase muy conocida que dice, lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado. ¿No? Y eso es bastante verdad, porque nosotros lo único que ofrecemos para la salvación es nuestro pecado y es nuestra
lo único que nosotros aportamos, sinceramente. Pero Cristo es el autor de esta eterna salvación. Y fíjense, para todos, para todos los que le obedecen, wow, para todos no. Él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque Cristo también va a ser un tipo de nosotros, ¿sí? O el tipo perfecto de nosotros. Nosotros tenemos que aprender también obediencia, pero no en el mismo sentido que Cristo, sino que por causa de nuestros pecados tenemos que aprender a obedecerlo, ¿sí? Tenemos que ser perfeccionados, acuérdense de lo que dice Filipenses, ¿sí? Que nosotros somos perfeccionados, que es una promesa, ¿sí? De parte de Dios que nosotros vamos a seguir su camino y que Dios nos va a perfeccionar, ¿sí? Pero fíjense, Cristo es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Para los que no le obedecen, Él no es el autor de la eterna salvación, ¿sí? Sino que lo que obtiene la gente que no le obedece es eterna condenación. Muy, pero muy importante. Está bien, no pasa nada, Laura. Bendiciones. Versículo 10. Y fíjense, fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendiciones. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Por qué? Por causa de su temor reverente, porque él se compadeció, como los sumos sacerdotes debían, de nosotros, porque él padeció, ¿sí? Porque él aprendió obediencia, porque él fue perfeccionado, porque es el autor de nuestra salvación. Por todo eso, entonces, él fue declarado por Dios sumo sacerdote, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O algo que quieran aportar? Hable. Pablo, Sí, una preguntita. ¿Me podés aclarar un poquito Melquisedec, de ok, dónde vino y de dónde fue? Así lo dejo anotado con tu palabra, ¿viste? Uno ya tiene una referencia, pero mejor que me dale. lo diga vos también. Perfecto, perfecto. Bueno, eso se va a explicar mucho más detalladamente en el capítulo 7, ¿sí? Eso después lo vamos a ver, pero te menciono Melquisedec. Melquisedec es un personaje que aparece en Génesis, que se le aparece a Abraham, ¿sí? Abraham le da el diezmo, ¿sí? Acuérdense, cuando se habla de diezmo en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo, mm, si no recuerdo mal, no aparece la palabra diezmo, pero en el Antiguo Testamento, diezmo tiene que ver con los animales y con con el ganado y con todo lo que tiene que ver con ofrendas, por ejemplo, de trigo, de cebada, etcétera, ¿sí? Tiene que ver con esas cosas, no tiene que ver con dinero, ¿sí? No, no se hablaba en términos de dinero. Lo que hizo Abraham fue darle a él el diezmo, ¿sí? Y cuando él dio el diezmo, dice que Melquisedec lo bendijo, ¿sí? Le dio una bendición. Y nosotros tenemos que, Génesis 14, sí, exactamente. Después lo vamos a ver, igual específicamente, y vamos a leer toda la historia de Melquisedec. Y él aparece de la nada, básicamente, ¿sí? ¿Cuál va a ser el argumento del autor de Hebreos? Es que Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿sí? Vamos a ver que hay dos teorías, ¿sí? Con respecto a Melquisedec. ¿Es una cristofanía o es un tipo de Cristo? ¿Sí? Dos posturas principales, ¿sí? Yo se las menciono a las dos, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber que no todos piensan que es una cristofanía. Y ustedes tienen que saber que no todos los teólogos piensan que es un tipo de Cristo. Unos piensan que es una preencarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y tiene cierto sentido, ¿sí? Sin embargo, yo me quedo con que es un tipo de Cristo, no es una cristofanía, es un tipo de Cristo, ¿sí? Yo lo voy a tomar de esa manera. ¿Por qué? Porque Cristo fue engendrado en un momento determinado, ¿sí? Porque si no, Cristo ya hubiese venido en carne,
si fuese una cristofanía, ¿no? Obviamente son argumentaciones que no son tan importantes, pero para que ustedes tengan esa información, ¿sí? Dos tipos de posturas. Cristofanía o tipo de Cristo. Sí, entonces él, Melquisedec, lo que va a representar va a ser a Cristo, ¿sí? Un sacerdocio nuevo, completamente distinto, al de Aarón, ¿sí? Y encima va a ser anterior al de Aarón, porque estamos hablando de Génesis 14 y ya, y falta que nazca Isaac, falta que nazca Ismael, ¿sí? Después Jacob, José, etcétera, y ya todo el pueblo de Dios todavía no estaba vivo el pueblo de Dios todavía. Por lo tanto, el orden de Melquisedec es más importante porque eso va a ser anterior al arónico, ¿sí? Pero eso vamos a verlo después, eso en rasgos generales. Seguimos. Va a haber una advertencia, ¿sí? De vuelta, acuérdense, es una carta muy exhortativa, ¿sí? Nos exhorta en reiteradas ocasiones, ¿sí? Versículos 11, ¿sí? Hasta el 13, pero la exhortación va a tener que ver después con el capítulo 6, ¿sí? Va a continuar con el versículo 1, 2, 3. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Fíjense, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Sí, acá no es muy claro el autor a qué se está refiriendo específicamente. Capaz se está refiriendo al Melquisedec, ¿sí? Una postura o una explicación. Se puede estar refiriendo a Dios siendo la persona, ¿sí? Para utilizar una palabra em, distinta, ¿sí? La persona de Dios siendo aquel que declara a Jesús como el sumo sacerdote, ¿sí? Yo pienso, ¿sí? Que creo que lo más lógico es que no está hablando de la idea anterior directa, sino que está hablando de todo lo que está hablando antes, ¿sí? De Cristo como el gran sumo sacerdote. Así que cuando habla acerca de esto tenemos mucho que decir, pienso, y creo que es lo más lógico teniendo en cuenta el contexto inmediato anterior, que se está refiriendo a eh, todo lo que tiene que ver con Cristo como el gran sumo sacerdote, no solamente de Melquisedec, ¿sí? No, no Melquisedec como si fuese un misterio muy profundo, ¿sí? Sino Cristo como el gran sumo sacerdote que es muy profundo y es difícil de explicar, ¿sí? Y esto también va para nosotros, porque fíjense lo que dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No, y esto creo que pasa mucho, sobre todo en el libro de Hebreos, nos pasa a nosotros, ¿sí? Obviamente eh, les está hablando a los destinatarios principales que son los hebreos, ¿sí? Pero esto también lo podemos aplicar para nosotros. Y esto nos pasa a nosotros con el libro de Hebreos, específicamente. Sí, porque muchas veces nosotros no leemos el libro de Hebreos, justamente porque tiene un montón de cosas del Antiguo Testamento, porque son medias aburridas, porque tenemos que leer Levíticos, Deuteronomio, leer Éxodo, ver cómo se hizo el tabernáculo y ver todas las ofrendas y ver qué les hacían a los pobres animales, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros somos estos, tardos para oír, ¿sí? Palabras que Jesús también menciona, ¿no? Y sobre todo a los fariseos. ¿No? Por lo tanto, nosotros muchas veces nos damos cuenta que lo más parecido a los fariseos que pueden existir en todo este mundo somos nosotros, ¿sí? Porque nosotros somos los que tenemos la revelación de quién es Dios, de la misma manera que los fariseos tenían la revelación de quién era Jehová, ¿sí? Muchas veces nosotros nos quejamos de los fariseos y nosotros somos peores porque nosotros tenemos más revelación que ellos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser tardos para oír. Fíjense que cuando se habla de apostasía, apostasía tiene que ver con deslizarse en otro camino. ¿Sí? Si bien este es un título, sí es una palabra que se va a utilizar mucho. Jesús también lo utiliza. ¿Sí? Aquellos que desvían a los niñitos del camino, por ejemplo. ¿Sí? Que los hacen pecar, por ejemplo. O también
cuando habla de los últimos tiempos, que muchos apostatarán de la fe, ¿sí? Y también Pablo lo utiliza cuando habla acerca de los que van tras fábulas, ¿sí? En Timoteo, por ejemplo. Tardos para oír, o sea, personas que oyen pero no hacen, ¿sí? Y eso es algo que nosotros vimos en los capítulos anteriores cuando vimos de si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿sí? Si oyereis hoy su voz, tiene que ver con oír, y eso es algo que también les dije. El autor utiliza muchas figuras, ¿sí? De estar cerca, de estar lejos, de estar adentro, de estar afuera, de los sentidos, ¿sí? De oír, de mirar, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? Son todas referencias y todas exhortaciones a, básicamente, específicamente, a oír. Pero las otras es a no apostatar, a no soltarnos de la fe que una vez tuvimos. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Miren acá. Esto lo vamos a marcar con amarillo. Y acá vamos a marcar esto también con amarillo. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo va a explicar acá abajo. ¿Sí? Primeramente, ¿qué les dice el autor? Que los está exhortando, los está retando. ¿Sí? Les está diciendo, ustedes deberían ser maestros. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo. ¿Sí? Después de tanto tiempo. No sabemos cuánto tiempo. El autor ya sabe que estos hebreos conocieron la verdad, conocieron la palabra de Dios, fueron enseñados. ¿Sí? Y tuvieron la palabra de Dios. Se les enseñó. Fíjense que se os vuelva a enseñar. Quiere decir que ya se les enseñó una vez, pero se les tiene que volver a enseñar. Les dice que deberían ser maestros. Sí, eso muchas veces me pasa a mí cuando yo escucho a personas que ya tienen muchos años en la iglesia y cuando ya la gente debería tener más conciencia de la palabra de Dios cuando uno se vuelve más grande, ¿no? Uno se debería tener ya los versículos más de memoria, ya deberíamos buscarlo más fácil, deberíamos saber dónde está Ageo, dónde está Amós, ¿no? Que muchas veces hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde están los libros de la Biblia, ¿no? O que no sabe que existe uno llamado Abdías, ¿no? Deberíamos ya, a medida que va pasando el tiempo, no estancarnos. Fíjense, porque si nosotros nos estancamos, quiere decir que hay algo que está fallando. ¿Sí? Deberíamos ser ya maestros. Obviamente acá no está poniendo un límite de tiempo, ¿no? Es como no dice, bueno, a los 2 años tenés que ser un maestro, a los 5 años, a los 10 años sos un maestro. No está hablando de un tiempo en específico, ¿sí? Pero está hablando de que tiene que haber un periodo de madurez, que es lo que va a decir el versículo 14, ¿sí? Que han alcanzado la madurez. Pero ahí vamos a ir después. Y fíjense de cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Wow. ¿Y cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios? Y fíjense, las palabras, los rudimentos de la palabra de Dios y fíjense, la doctrina de Cristo. Palabra de Dios y doctrina de Cristo se usan como sinónimos, se utilizan en el capítulo 5 y capítulo 6 como sinónimos, ¿sí? Como conceptos iguales. La palabra de Dios es lo mismo que la doctrina de Cristo, ¿sí? Palabra que en este caso es logos, del logos de Cristo, ¿sí? O los rudimentos del logos, ¿sí? Para ser específico, los rudimentos de Cristo, una palabra bastante extraña, ¿no? En estos dos conceptos, ¿sí? Si bien son distintos, y en español se utilizan el mismo concepto, son palabras distintas, ¿sí? Pero hacen alusión al mismo concepto, a enseñanzas
doctrinas, ¿sí? Enseñanzas o doctrinas que son esenciales para los cristianos, ¿sí? Eso es rudimentos de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, ¿sí? Entonces son enseñanzas o doctrinas esenciales para, para el cristiano, ¿sí? Para los cristianos, para los que son nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Y después vamos a ver todas estas, cuáles son los rudimentos específicamente, ¿sí? Seguimos con versículo 13. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Fíjense, le está diciendo, ustedes son tan tardos para oír que ustedes necesitan leche, ¿sí? Alimento esencial. Ustedes todavía no pueden despegar la cabeza del piso, ¿sí? Yo me acuerdo que yo soy profe de educación física. Si no lo saben, ahora saben algo de mí. Y nosotros vemos en el primer año los estadios, ¿sí? Los estadios biológicos y psicológicos de los seres humanos, ¿no? Y vemos normalmente cuáles son las capacidades motrices de los bebés en los primeros años. Y vemos que los primeros años los bebés tienen reflejos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes dejan caer a un bebé, va a ver que va a ser un reflejo de paracaidista, va a ser como, va a abrirse, ¿sí? No tiren a sus bebés, pero para que lo sepan, ¿sí? Ese es un reflejo, ¿sí? O por ejemplo, el reflejo de la mano, ¿sí? Van a ver que el bebé cierra automáticamente la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un reflejo, ¿sí? Es para supervivencia, es para que el bebé básicamente no se muera, ¿sí? Eso fue inventado obviamente por Dios de forma perfecta, para que los bebés no se mueran de una, que tengan movimientos porque no se pueden mover por sí mismos, ¿sí? Sino que se mueven más por sus estímulos externos. Entonces vemos que estos bebés tienen necesidades específicas que no pueden ser cubiertas si no hay gente que les enseña, ¿sí? Pero tiene que haber acá, según el autor de Hebreos, que ellos tendrían que ser maestros. Hay un esfuerzo, ¿sí? Si bien somos como los bebés que necesitamos leche, no deberíamos ser bebés que están esperando la leche, sino que la están buscando. Fíjense, la necesidad. Tenemos que tener una necesidad por la palabra de Dios, por la doctrina de Cristo, ¿sí? De nosotros ser esas personas que están buscando activamente esa leche como si fuese un reflejo de un bebé, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que madurar, primeramente, obviamente, con la leche, ¿sí? Pero si ya tenemos tanto tiempo, nosotros ya deberíamos comer alimento sólido. Y esa es la exhortación que les hace. Ustedes ya deberían haber dejado la leche. Pero si ustedes toman leche, quieren decir que son bebés, que ustedes todavía no pueden hacer nada, que no se pueden valer por ustedes mismos, que lo único que van a aportar es hacer ruido, hacer una molestia, que otros te tengan que o tener el deber, ¿no? Y qué peligroso es para todos nosotros que estamos en algún área, en la iglesia, sirviendo, ser bebés. Porque si somos nosotros bebés, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo le podemos enseñar? ¿Cómo un bebé que no sabe hablar le puede enseñar matemática a otro bebé que tampoco sabe hablar? Sí, eso es peligroso para todos nosotros. Así que Pablo, discúlpame, así Sí, que si nosotros, el que está bebiendo la leche, es considerado, resumiendo, como un bebé. exactamente. Y no, y no, y eso es, si bien nosotros decimos de una forma como tierna, ¿no? Como, bueno, nosotros necesitamos de la leche. Obviamente necesitamos de la leche porque es algo esencial, pero nosotros tenemos que anhelar el alimento sólido. O sea, ya dejar de simplemente analizar la escritura y ver nuestra vida como un bebé. Esto creo que se ve mucho. Por ejemplo, vamos a utilizar un ejemplo de la última semana, ¿sí? De la semana pasada.
Si ustedes conocen bien o saben un poco de las noticias, fue una semana muy movida, sobre todo por la muerte eh, de una persona, ¿sí? De un, por así decirlo, alguien que hablaba en Estados Unidos, no sé si lo conocen, de Charlie Kirk, ¿sí? No sé si algunos está enterado. ¿Hay alguien que no sabe quién es? ¿Sí? Que no se enteró de esa noticia. ¿O todos saben de qué estoy hablando? ¿No? Bueno, Sí, nos Yo enteramos. no. Yo me enteré. ok, Sí, sí. ok. Bueno, para resumir, Charlie Kirk era una persona que era muy de derecha, support Trump, ¿no? Trump supporter, o sea, una persona que estaba a favor de la presidencia de Trump, em, y era una persona conservadora, ¿sí? Se le dice conservadora en Estados Unidos. Y él era muy conocido por defender esa causa, ¿no? Él hablaba acerca de la aportación de armas, acerca del aborto, acerca del LGBT, un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo políticas, ¿sí? Y una de las cosas que tenía él era que era cristiano, ¿sí? Evangélico y su esposa católica, ¿sí? Los dos ellos estaban a favor de una familia tradicional, hombre-mujer solamente, un solo matrimonio, tener hijos, ¿sí? Todo conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Independientemente de si estamos a favor de un partido político u otro, ¿sí? No estoy hablando de eso. Y él murió, ¿no? Lo mataron. Él lo que hacía era, iba a universidades y hablaba, ¿sí? Y debatía con cualquiera, ¿sí? Él debatía con cualquier persona que se le presente de cualquier tema, ya tanto sea de aborto, de muertes, de violaciones, o de cuál es el mejor basquetbolista del mundo, ¿sí? Lo que sea. Él debatía a cualquiera, ¿sí? Era como un micrófono abierto para el público. Él está dando una charla y lo mataron, ¿sí? Un francotirador en medio de un montón de personas. Mientras él estaba hablando, sí, lo mataron. Entonces muchas Ah, veces... Pablo, disculpa, Sí, puede ser que le tiraron con un arma especial que sí, sí, a 1800 no, sí, 180 180 metros. metros, Exactamente, justo en la yugular, dice que una puntería. exactamente. Tremendo, sí, lo escuché. Sí, sí, bueno, eso. Y entonces, claro, ¿cómo asumió el pueblo la muerte? ¿No? A mí me gusta ver a todas estas personas que hacen apologética, ¿sí? Que es una de las cosas que él hacía. ¿Sí? Él muchas veces defendió públicamente y exhortó a todas las personas que lo veían a que sigan a Cristo, que Cristo es la única verdad. ¿Sí? O sea, una persona cristiana que defendía frente a todos Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos es un pueblo que hoy en día es muy ateo y está muy en contra de los valores cristianos, ¿sí? De Dios mismo, pero él lo defendía abiertamente, entonces lo mataron. ¿Cómo nosotros nos comportamos frente a eso? ¿No? Y ahí se ve mucho si nosotros necesitamos de leche o de alimento sólido, ¿sí? O en qué estadio estamos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando vemos toda la Biblia vemos que la muerte es tomada como un pasaje de esta tierra, que nosotros abandonamos esta carpa terrenal, como Primera de Corintios dice, y nos vamos Pablo, se directamente a la corta presencia de mucho. Dios. Uy, a ver, ahí, ahí está No, mejor. O sigue. sí. Ah, listo, perfecto. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios que nosotros somos como una carpa, ¿no? Que simplemente vagamos por el mundo y vamos con nuestra muerte a la presencia de Dios, ¿no? Y Pablo dice en Filipenses, ¿no? Que el morir es ganancia, ¿no? Entonces vemos que la perspectiva del cristiano acerca de la muerte no es mala, sino simplemente es un pasaje de un lugar de sufrimiento, de pecado, de muerte, donde nosotros podemos transmitir
el mensaje de Cristo y de salvación a la misma presencia de Cristo, donde nosotros estamos perfectamente en comunión con Él. Entonces ahí nosotros vemos cuál es nuestra perspectiva acerca de todo, ¿sí? Y eso es lo que va a determinar si nosotros estamos bebiendo leche, tenemos necesidad de leche o ya estamos bebiendo alimento sólido, ¿sí? Y esto lo pongo como un ejemplo, ¿sí? No, obviamente podemos tener un montón de ejemplos, pero justamente la muerte es algo que, como nosotros tomamos la muerte de otros y nuestra misma muerte, ¿no? Que es algo que creo yo que no se habla mucho o que no tenemos no experimentamos tanto dentro de la iglesia, enseñanzas acerca de eso, ¿no? Pero bueno, tenemos que alimentarnos de alimento sólido, pero si no tenemos leche, no nos alimentamos de leche, de lo esencial, ¿sí? De esos rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, cómo define el autor de los Hebreos la leche, como inexperto en la palabra de justicia, hablando de la palabra de Dios, ¿sí? En la palabra de justicia. ¿Por qué va a hablar de palabra de justicia? Porque después lo va a mencionar como sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso, palabra de justicia. Los que no son inmaduros no pueden discernir el bien del mal. ¿Sí? Eso va a ser la característica principal para el autor de Hebreos de los que necesitan leche, discernir el bien del mal. Y obviamente esto tiene que ver no solamente con decir, bueno, hacer esto está mal, hacer esto está bien, sino el discernimiento que tiene que ver ya con una acción del corazón y de nuestro espíritu, por así decirlo. ¿Sí? Por eso Pablo, por ejemplo, nos habla del don de discernimiento de espíritu, por ejemplo. ¿Sí? Discernir tiene que ver con algo más profundo que simplemente saber qué es lo que está bien o saber qué es lo que está mal. ¿Sí? Tiene que ver con una profundidad mayor. Y fíjense que dice, el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Sí? Porque es niño necesita de leche. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cuando nosotros comemos alimento sólido, cuando ya nos metemos en doctrinas más complicadas, cuando ya tenemos que discernir si Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios, la salvación, las características de la salvación, ¿sí? Cuando ya nos metemos en doctrinas más complicadas, ¿no? Y acá siempre nos da un poco de miedo esto, ¿no? Porque muchas veces dejamos o ponemos la teología más avanzada como algo de académicos, ¿no? Y no como un sinónimo de madurez, ¿no? Y no solamente en términos de conocimiento, sino también en términos de cómo vivimos. ¿Sí? Porque si nosotros somos inexpertos o somos expertos en solamente conocer la palabra de justicia, pero no aplicamos esta palabra de justicia, entonces seguimos siendo niños, porque no sabemos ejercitarlo. ¿Sí? No tiene que ver solamente con conocimiento, ¿sí? Tiene que ver con cómo lo ejercemos. Y ahí es donde se muestra la verdadera madurez, ¿sí? Pero tenemos que ser expertos en la palabra de justicia, porque si no, de nada nos sirve discernir entre el bien y el mal, porque simplemente es lo que estamos haciendo es obras en base a lo que nosotros pensamos y no en base a la palabra de justicia. Fíjense que todo tiene una conexión ahí, todo tiene un sentido. Entonces acá es donde el autor va a dejar de exhortarlos, ¿sí? Y les va a mostrar otra cosa. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos delante a la perfección, ¿sí? Que es lo que estaba hablando acá, ¿sí? Cuando se habla de avanzar a la madurez, se está hablando de avanzar a la perfección, ¿sí? Avanzar a la perfección. Los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí?
¿Cuáles son? Y acá nos va a decir cuál es los rudimentos de la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número uno. De la fe en Dios, número dos. De la doctrina de bautismos, número tres. De la imposición de manos, número cuatro. De la resurrección de los muertos, número 5, y del juicio eterno, número 6. ¿Sí? Si ustedes ven específicamente estas 6 características, va a ser una progresión, ¿sí? Una progresión de enseñanzas de la salvación, ¿sí? De la salvación. Pensémoslo de esta manera, ¿sí? Ahí estaba hablando en el capítulo 5 versículo 11 acerca de los que son tardos para oír, ¿no? Y después habla acerca de los cristianos como bebés o como gente que alcanzó la madurez. Acá va a ser una progresión misma de la madurez acerca del conocimiento de cómo funciona la salvación, que es algo que nosotros vimos ya, sí, que se los mencioné, el tema de no quedarnos solamente en sí, Cristo murió por mis pecados y me salvó, sino, bueno, Él expió los pecados. ¿Qué quiere decir expiar los pecados? Él fue nuestro holocausto, que quiere decir nuestro holocausto. Y todos esos conceptos que son mucho más específicos acerca de Cristo nos salvó. ¿Sí? Fíjense, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué quiere decir esto? Piénsenlo en sus vidas, ¿no? Nosotros no podemos ser salvos por nuestras propias obras muertas. ¿Sí? Entonces, antes de ser salvos, tenemos que darnos cuenta de que nosotros por nuestros propios medios no podemos ser salvos. ¿Sí? No podemos ser salvos. No hay un fundamento en las obras muertas. ¿El fundamento cuál es? El arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento obviamente tiene que ver con metanoia. ¿Sí? Si ustedes lo ven bien abajo a la izquierda, ven la palabra en el griego, metanoia, sustantivo, genitivo, singular, bueno, eso no importa mucho, pero ustedes ven que em, tiene que ver con un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ver, de analizar. Sí, por eso lo puso después, inmediatamente después de esto, de los rudimentos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos ejercitar bien estos discernimientos del bien y del mal, tenemos que arrepentirnos de nuestras obras muertas, de buscar a Dios por nuestros propios medios, de pensar que nosotros somos salvos porque podemos hacer cosas. ¿Sí? Porque podemos tener obras. Y esas obras están muertas, no sirven para nada. Un muerto solamente puede hacer obras muertas, pero uno que está vivo en Cristo entonces puede dar fruto. ¿Sí? Entonces, lo primero para la salvación que nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que hacemos nosotros no nos sirve para nada porque está muerto. Dos, la fe en Dios. Tenemos que creer que Dios existe. ¿Sí? Porque nosotros, si hacemos algo mal, siendo no cristianos, tenemos capaz algún instinto de decir, bueno, esto está mal. No es como los chicos, Santi, yo ya que apagué todo piensan, y cerré todo. es como los chicos, ¿sí? Que piensan que a veces no nos damos cuenta cuando hacen alguna maldad, ¿no? Cuando hacen algo malo, o cuando mienten, o cuando roban algo, y uno los confronta y dicen, bueno, se les nota de que están haciendo algo mal, ¿sí? Pero con respecto a Dios tiene que haber fe. Sí, porque por ejemplo, nosotros los seres humanos, o yo por ejemplo, cuando le digo algo a un niño que está haciendo algo mal y se da cuenta que está haciendo algo mal, se está empezando a dar cuenta de que su obra es muerta, ¿no? Por así decirlo, para hacer una comparación, una figura. Pero con la fe en Dios, Dios es algo que nosotros no vemos, que no está ahí para verlo.
como un humano. Por eso Dios siempre requiere fe, porque nosotros no lo vemos. Requiere que nosotros confiemos literalmente en que algo que nosotros no vemos existe. ¿Sí? Y eso es el segundo paso, saber, conocer, tener confianza de que Dios existe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no pensamos que Dios existe, entonces, ¿de qué nos importa saber que existe un infierno, que existe un cielo? Sin un Dios nada tiene sentido realmente. Simplemente son inventos de los seres humanos, inventos sociales, ¿sí? Pero si existe un Dios, entonces tiene que haber alguien que lo crea, ¿sí? Que nosotros creamos, no de crear a Dios, ¿sí? Sino de creer en Él. Entonces, el segundo paso para que nosotros seamos salvos, ¿cuál es? Fe en Dios, creer en Él. De la doctrina de bautismos, y esto lo vamos a tomar en conjunto, doctrina de bautismos y de la imposición de manos, ¿sí? Esto es cómo nosotros somos salvos. La segunda parte va a ser cuáles son las manifestaciones externas de esa salvación. Bautismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros creemos? ¿Qué es lo que pasó en Hechos, por ejemplo? Que le dicen, bueno, ¿cómo haremos para ser salvos? ¿Sí? Le dicen a Pedro en el primer discurso. Bueno, crean y sean bautizados. ¿Sí? Crean, fe en Dios y sean bautizados en la doctrina de los bautismos. ¿Sí? Esto es parte de la esencia o lo esencial del ser cristiano. Fíjense lo próximo, de la imposición de manos. ¿Sí? Y esto está relacionado mucho con recibir el Espíritu Santo y le voy a dar un par de citas, ¿sí? Que tienen que ver con eso. Hechos capítulo 6, ¿sí? 6:6. Hechos capítulo 8:14 y Hechos capítulo 19:6, ¿sí? Hechos 6:6, Pablo, 8:14 y 19:6. Sí, perdón, ¿me lo puede repetir? sí. Hechos 6:6, 6, 6. ¿sí? Hechos capítulo 8 versículo 14 y Sí. Hechos capítulo 19 versículo 6, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver ejemplos de imposición de manos, ¿sí? Para que ellos reciban el Espíritu Santo o sean encomendados para realizar una misión, ¿sí? Y eso el autor de Hebreos lo toma como un rudimento, ¿sí? Como algo esencial, básico, simple, fácil acerca de la doctrina de Cristo. Y algo que tiene que ver con algo escatológico, ¿sí? Entonces lo podemos dividir en tres bloques, ¿sí? Lo que hay que hacer para ser salvo, lo que somos o hacemos cuando somos salvos y lo que nos va a pasar cuando seamos finalmente salvos completamente. Resurrección de muertos y juicio eterno, ¿sí? Son dos doctrinas esenciales, ¿sí? Todas estas son doctrinas esenciales, pero estas son las doctrinas esenciales con respecto a los últimos tiempos. Que va a haber una resurrección de los muertos, o sea que nosotros no vamos a ser espíritus, ¿sí? Nuestra carne importa, ¿sí? No carne en el sentido de nuestra naturaleza pecaminosa, sino literalmente nuestra humanidad. Vamos a ser resucitados en los días postreros y que va a haber un juicio que va a ser eterno, ¿sí? Su declaración va a ser eterna. Para el infierno, aquellos que no creen, infierno eterno, la muerte segunda o la salvación eterna, ¿sí? Aquellos que creímos. Entonces, estas seis características las va a determinar el autor de Hebreos como, ¿sí? Los rudimentos de las doctrinas de Cristo. Vamos a parar hasta acá, ¿sí?